Bueno, muy buenos días. Buenos días. Aquí con las hermanas Carmelitas del Sagrado Corazón. Estamos con la hermana Ángeles Juanita. ¿Cómo está, hermana? Muy buenos días, muy bien, Richard. Contenta de estar contigo y con la comunidad que seguramente nos escuchará. Muchas gracias por aceptar recibirnos y por poder charlar y compartirnos un poquito de la comunidad. ¿Nos puede decir cómo nace la congregación? La congregación nació por impulso del Espíritu Santo que motivó a María Luisa, una mujer que estando viuda recibió pues esa invitación de Dios a fundar la congregación después de haber fundado un hospital. Ella, voy a relatar un poquito de su vida en breve. Ella nació en Atotonilco, el Alto Jalisco, y fue hija de una familia pues acomodada, hacendada, y fue criada pues en ese ambiente. Ella nació en 1866. Estamos hablando de la época de Benito Juárez y después de Porfirio Díaz. Y en esta época, como conocemos, había mucha pobreza. Algunos ricos y muchísima pobreza y pocos servicios, sobre todo en los lugares rurales. Entonces, Madre Luisita fue educada con esa sensibilidad por la gente pobre de parte de sus papás. Ya siendo una adolescente, pues ahí en ese ambiente, sus papás piensan que sea bueno que contraiga matrimonio y conoció así al doctor Pascual y con él contrajo nupcias alrededor de los 16 años. Pero sucedió algo muy bonito porque los dos fueron muy sensibles a la pobreza de la gente y junto con la conferencia de San Vicente de Paúl empezaron a atender, ya que no había recursos hospitalarios, de salud, de educación, empezaron a atender a la gente más pobre de ahí de Atotonilco. Se cuenta que su esposo iba a visitar y a recetar a las personas más pobres y ella les llevaba consuelo, además de cosas materiales, y les surtía su recetita. Se fue. Y de ahí, pues fundaron, como digo, junto con la conferencia de San Vicente de Paúl, fundaron un pequeño hospital para los pobres. A los 8 años, la Madre Luisita, bueno, todavía no era religiosa, enviuda y se queda junto con las de la conferencia de San Vicente de Paúl para atender a los enfermos ahí en ese hospitalito, que se llamó Hospital del Sagrado Corazón. Ella estaba muy inquieta y ella solicita entrar al Carmelo de clausura y estuvo con las carmelitas de clausura de Guadalajara y ahí descubrió realmente cuál era su vocación, que era la de unir el espíritu del Carmelo a la misión de los más pobres. Y entonces regresa a Totonilco y ahí en Atotonilco entonces funda la congregación un 24 de diciembre de 1904. Así que estamos por cumplir 117 años. A ver, fiesta, ¿vamos a tener mole? Bueno, vamos a cumplir 116, ¿verdad? Y vamos a tener fiesta en el Señor porque junto con el nacimiento de Jesús, pues nace la congregación. Y estamos muy contentas de haber recibido ese carisma, justamente ese día tan significativo en el que Dios opta a hacerse uno de nosotros, pequeño, vulnerable, y también pues este carisma que nace con esa misma intención de encarnar la bondad de Dios en medio de los más necesitados, en medio del mundo. Perfecto, muchas gracias. ¿Nos puede también decir cómo es el carisma? ¿Cómo definir el carisma de la congregación? Sí, el carisma, después de muchos años, hemos descubierto que Madre Luisita vivió con intensidad una experiencia de Dios Padre que es bondadoso, providente, porque busca la vida y defiende la vida, y también es misericordioso.
Entonces, ella se presenta esa experiencia al mundo y lo hemos definido como hacer presente en el mundo la experiencia contemplativa de Dios Padre providente, bondadoso y misericordioso. ¿Cómo viven ustedes su espiritualidad? Nuestra espiritualidad justamente brota de ahí, de esa experiencia de Dios que tratamos de alimentar, porque la hemos recibido, y la alimentamos de alguna manera como nos lo enseñó nuestra madre fundadora, y es en la contemplación del corazón de Jesús en la Eucaristía. Ella ahí, en el corazón de Jesús eucarístico, descubre justamente esto que decimos, que el corazón de Jesús nos revela ese amor cercano de Dios Papá, que es bueno, bondadoso y misericordioso. Así alimentamos nosotros nuestra espiritualidad. La alimentamos también con una relación muy cercana con María del Monte Carmelo, como lo hizo también ella. Y de ella tomamos el que vive y contempla la palabra y la hace carne, la medita, la guarda en su corazón, la hace carne y la transmite también a la historia. Y otra fuente de nuestra espiritualidad es Jesús orante y contemplativo. Con todas estas fuentes, pues vivimos una espiritualidad del corazón de Jesús, nos llamamos carmelitas del Sagrado Corazón. Entonces, de los carmelitas tomamos el vivir en obsequio de Jesucristo, con todos estos rasgos que ya he comentado, y en este vivir contemplando el corazón de Jesús en la Eucaristía, pero también en el sagrario de cada una de las personas, pues vivimos nuestra misión. Entonces es una espiritualidad encarnada. Bebemos la fuente en el corazón de Jesús, donde contemplamos la bondad, la providencia y la misericordia de Papá Dios, y somos enviadas a la misión, donde también descubrimos que ahí vive nuestro buen Padre en los sagrarios de cada persona. Muchas gracias, hermana. Fíjate que muchas veces nosotros tenemos la idea como errónea, equivocada, de que las religiosas todos le están rezando, todos le están de rodillas. ¿Nos puede compartir cómo es un día a día aquí en la congregación? Bueno, ahorita visitan el noviciado. Entonces, el noviciado es justamente formar las almas de las hermanas que aspiran a vivir nuestra espiritualidad. En términos generales, te voy a platicar cómo es el día a día de una comunidad misionera y luego les platico un poquito de noviciado. El día a día de una comunidad misionera es levantarnos en el nombre del Señor y prepararnos justamente para el encuentro. Después de algunos momentos de prepararnos, rezamos en la mañana lo que le llamamos el levanto con una oración propia. Nos levantamos y hacemos nuestro aseo personal y nos congregamos en la capilla para rezar laudes y para tener una hora de oración personal. En algunas comunidades de misión, la hora de oración personal la pueden tener en otro momento del día, sea en la tarde o a mediodía, según su organización, pero sí, como comunidad oramos laudes y muchas, la mayoría, oramos nuestra oración personal de una hora. Luego participamos de la Eucaristía, pues que ahora nos pesa muchísimo que los templos no están abiertos, entonces ahora lo estamos haciendo, participando en las redes sociales en la Eucaristía, y bueno, ahí ya nos unimos a veces con alguna iglesia del Carmelo, pero también con las parroquias donde estamos presentes, sobre todo si es una presencia misionera. Y después de eso, tomamos los alimentos donde es posible, dado la hora y la misión. Nuestros colegios pues se van inmediatamente a atender a los niños, a los maestros. Cuando es otro tipo de misión, sobre todo los de salud, pues se van a atender a los enfermos y toda la obra hospitalaria. Y las que estamos en misión, pues atender también la parroquia o el centro de atención a los pobres. Depende de la misión que estemos afrontando y haciendo en el nombre de Jesús. Entonces, nos dedicamos todo el día a la misión y también pues a los quehaceres propios de la casa. Pero durante la semana
tenemos momentos comunitarios y orantes. A lo largo de una semana y durante un mes, pues un día tenemos lo que llamamos el día comunitario o la tarde comunitaria, que es para compartir nuestra fe, compartir nuestra vida, hacer algún discernimiento de nuestra misión, la integración comunitaria. Y otro día tenemos retiro, también una vez al mes. Nos congregamos como comunidad también para tener ese encuentro muy íntimo, pero en comunidad. Entonces, exponemos al Santísimo, tenemos un tema de reflexión, luego compartimos cómo ha sido nuestra experiencia de fe. Ese es el día del retiro. Luego tenemos otro día que también es comunitario más intenso, ¿verdad? Ya no es una tarde, sino es todo un día, donde podemos compartir tema de formación, podemos compartir inquietudes de la comunidad, discernimientos de la comunidad, y así tenemos con intensidad la vida de comunidad. Y luego, pues tenemos otro día también de descanso, nos vamos de paseo al campo, sobre todo preferimos ir al campo, la mayoría de nuestras comunidades, y que tenemos la posibilidad, pues también de esparcimiento y de poder también tomar contacto con un Dios en la naturaleza. Entonces nos gusta ir a los poblados cercanos o al campo para pasar un día de campo, así tal cual nos llevamos nuestras tortas, nuestro refresquito, y pasamos un día muy, muy contentas y muy felices. Y todo lo demás es la misión. También todas las tardes rezamos vísperas y un acto mariano, que puede ser el rosario o puede ser otra oración que nos acerque a la intimidad con María. Como ven, nuestro tiempo está distribuido en alimentar nuestra espiritualidad, nuestra vida fraterna y la misión. Y bueno, la vida fraterna que implica el servirnos las unas a las otras, preparando los alimentos, aseando la casa, y en nuestras casas recibiendo a quien necesita. También solemos y queremos también ofrecer nuestros espacios de oración para que nuestros hermanos laicos también puedan compartir un momento de oración en nuestras capillas, o compartir la fe también, acompañar a alguien que necesite ser acompañado. Pues toda esa es nuestra vida y misión, muy sencilla, pero a la vez pues muy retante, ¿no? Porque la misión siempre nos desafía y nos reta. Y la vida fraterna también, por supuesto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta, hablaba de la doctrina social, ahorita nos mencionó un poquito. ¿Ustedes tienen escuelas entonces? Tenemos, sí, escuelas. Creo que es el apostolado mayoritario de nuestra congregación, aunque tenemos todos los apostolados. Y también tenemos lo que le llamamos la pastoral de la espiritualidad, que es acompañar en la experiencia de Dios a otras personas. Casas de espiritualidad también tenemos. Pero sí, por ejemplo, en nuestras casas de espiritualidad hay una dimensión social, por supuesto, y luego tenemos toda la misión que tiene esa dimensión social de poder acompañar al pueblo en sus experiencias, y algunos proyectos así ya muy, muy concretos de apoyo social. Nosotros le llamamos promoción integral de la persona. Entonces, acompañamos su experiencia de Dios, su oración, su vida de fe, su evangelización, pero también con proyectos de tipo social para las personas más vulnerables. A veces con otras personas apoyamos a las personas más vulnerables, y otras veces son proyectos específicos para las personas vulnerables. Perfecto. Oiga, ¿y ustedes aquí en México en dónde están ubicadas? Estamos en 16 estados. Como nacimos en Jalisco, la mayoría de nuestras presencias están en Jalisco, pero también estamos presentes al norte en Nuevo León, estamos en Monterrey, estamos presentes en Baja California, norte y sur, porque estamos en Tijuana y estamos también en La Paz. Luego estamos en Sinaloa, en Guasave, Sinaloa, y también estamos en Chihuahua con los rarámuris, en una población que se llama Baborigame, en una situación muy dolorosa de violencia y de pobreza extrema. Luego también estamos en Guanajuato,
ya me voy bajando. Ya dije que en Jalisco estamos con todas las pastorales, especialmente en Guadalajara. En la Ribera también estamos, en Atotonilco el Alto, con educación, con escuelas de pastoral, con un centro de espiritualidad, atención a los ancianos, tenemos un asilo. Estamos también en Michoacán con una casa hogar, en Jacona, Michoacán. Estamos en Guanajuato, como les decía, en Celaya, Guanajuato hemos tenido una presencia que ahorita la tenemos cerrada, pero esperemos volver muy pronto. Y luego estamos en el Estado de México, en Islahuaca, con un colegio para indígenas y mestizos. Muy bonita esa presencia también. Luego estamos en Ciudad Satélite, en Naucalpan, con la presencia de un hospital que hace mucho bien, tratando de llevar una salud de calidad a la gente. Y pues de ahí también nos apoyamos toda la congregación y apoyamos a sacerdotes y a otras personas. Y luego estamos en la Ciudad de México con una casa de formación ahí en la Colonia del Valle, y estamos con nuestra casa provincial que también colabora con la parroquia del Espíritu Santo, ahí con los josefinos. Aquí en Toluca, que tenemos la casa noviciado, y tenemos otra presencia muy querida, que es en Santo Tomás de los Plátanos, que es una casa misión, donde se atiende también a los más pobres y se colabora con la parroquia y todos los pueblos cercanos de ahí de Santo Tomás. Es una de nuestras presencias más antiguas, que todavía se hizo en tiempos de nuestra fundadora, de tiempos de Madre Luisita, ahí por el año 1935, no recuerdo exactamente la fecha, pero sí estamos ahí. Estábamos desde el antiguo Santo Tomás, que lo inundaron, y luego ya nos pasamos con el pueblo en esa posición tan hermosa que se hizo al nuevo Santo Tomás. Y bueno, estamos también en Puebla, en Tehuacán, Puebla, con un hospital. Estamos también en Oaxaca con un colegio, en Tuxtepec, también una presencia muy bonita. Y otra casa misión, también ya muy antigua, el Valle Nacional Oaxaca, que es casa misión, preciosa la experiencia, también atendiendo a los pueblos cercanos y a las necesidades de la diócesis. Luego estamos en Veracruz, estamos en Jalapa con un colegio, Pedro de Gante, que también ha hecho mucho bien a la sociedad de Jalapa, formando en los valores. Y bueno, eso es como un poco nuestra presencia en México. Puede ser que se me haya escapado algún estado, porque lo digo así de recuerdo del corazón, pero sí estamos pues en todos estos estados tratando de hacer el bien. Excelente, estoy impresionada. Sí. Y luego estamos en otros países también, ¿verdad? Estamos en 9 países, estamos en Filipinas, es nuestra presencia más lejana, y recientemente nuestra última fundación es en Camboya, en una colaboración con los salesianos. Es ardientes porque son musulmanes y son budistas, entonces se comparte la fe con ellos, y se atiende a niñas y a niños también de los estratos más pobres, y también en Filipinas. Luego estamos en Estados Unidos, tenemos ahí una presencia con los migrantes, y luego estamos en Sudamérica, en varios países de Sudamérica. Estuvimos en Venezuela, también cerramos por la situación que no pudimos estar por los papeles, pero esperamos regresar. Y luego estamos en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Ecuador. Esas son nuestras queridas presencias en Sudamérica. ¡Wow! Qué padre, qué bonito. Sí. Oiga, los laicos, hace rato comentaba que había espacios de oración para que ellos pudieran venir a compartir. ¿Cómo pueden participar con la congregación los laicos? Pues hay toda la participación que gusten los laicos. Tenemos laicos voluntarios, o el voluntariado que le llamamos, y que pueden hacer su misión en alguna de nuestras misiones o en alguna de nuestras instituciones hospitalarias, casas hogar,
asilos de ancianos y en la misión con la gente. Entonces, hay laicos y laicas que han estado en nuestra misión por 1 año, 2 años, 3 años, prestando su servicio. Compartimos la espiritualidad, pero ellos tienen su vida laical como ellos quieran, y compartimos la misión también. Luego también tenemos laicos colaboradores en nuestras instituciones, pues que bajo el carisma son maestros, colaboran en la misión, digamos, ¿no? Trabajan, por decirlo así, pero sí beben de la espiritualidad. Y luego tenemos los laicos carmelitas del Sagrado Corazón, que desde su misión que ellos tengan y quieran tener, viven nuestra espiritualidad. Entonces tienen la formación en el carisma, pero ellos hacen su misión donde ellos quieren, ¿verdad? Entonces ellos están en algunos estados ya también haciendo presente el carisma. Y también pues llevan un proceso de formación. Algunos hacen ciertas promesas, pero también son libres totalmente, ¿no? Y es muy bonito porque en sus familias, en el trabajo, en la misión que ellos escojan, pues viven esta espiritualidad, ¿verdad? Entonces sí estamos, y hay algunas laicas, sobre todo laicas, que quieren hacer como una consagración con nosotras y viven con nosotras. Estamos en eso, ¿verdad? Todavía no tenemos cómo hacerlo jurídicamente ya establecido, pero ya tenemos algunas laicas que viven con nosotras y se consagran a Dios, son laicas consagradas. Laicos todavía no tenemos, queremos abrir la rama masculina, pero todavía parece que no es el tiempo. Oiga, y bueno, ahorita seguramente nos están escuchando algunas chicas. ¿Cómo le pueden hacer si quieren como conocer la comunidad, quizá vivir la experiencia, quizá de inicio laical, o a lo mejor ya vivir la experiencia de la vida religiosa? Sí, de hecho hay algunas voluntarias que después hacen el proceso vocacional, ¿verdad? Y han entrado con nosotros. Yo creo que cada llamado es muy personal. Y tratamos de estar atentas pues por dónde es. Cuando entran como voluntarias no tenemos como la visión de que sean carmelitas, a menos que ellas no manifiesten viviendo ya la espiritualidad y se lleva ya un proceso vocacional. Entonces, con toda libertad pueden hacer el voluntariado, pero si quieren hacerlo ya con perspectivas vocacionales, pues también lo pueden hacer. Pero ahí ya se lleva un seguimiento. Tenemos algunas hermanas que hacen el seguimiento o alguna hermana de la comunidad más cercana. Entonces, es acercarse a alguna de nuestras comunidades. Nosotros estamos aquí en Toluca, en Horacio Zúñiga 108, porque se transmite para Toluca, pero también pueden ahora con las redes verlo en otros lugares. Entonces, a cualquiera de nuestras casas pueden acercarse y ya estamos en contacto, pueden irnos conociendo progresivamente, pueden también solicitar el acompañamiento. Entonces, durante 1 año se hace el acompañamiento. Están en familia, tienen entrevistas con alguna hermana que se les designa, nos visitan, hacen alguna parte de la misión con nosotros para que nos conozcan, y después de 1 año se hace un discernimiento para ver si el Señor les llama a ser carmelitas del Sagrado Corazón. Y si vemos, bueno, sobre todo que la chica solicite y la congregación ve que tiene algunas características para hacer el proceso, las invitamos, pero ellas tienen que hacer la solicitud, hacer el proceso que empieza con 1 año de postulantado, luego otro 2.º año de postulantado, para que se vayan formando y madurando su formación cristiana y conociendo el carisma. Y después de esos 2 años se hace un discernimiento para ver si pueden hacer el noviciado, que es 1 año. Este año se realiza en Toluca, pero puede realizarse en otra parte de donde estamos presentes. Y también progresivamente ir haciendo la misión. Y luego, si hacen el noviciado y se confirma su vocación, hacen sus primeros votos. Después de hacer sus primeros votos, se hacen 5 o 6 años de juniorado, donde se siguen formando las que necesitan formación específica, como maestras, teología, si es que se necesita. Y si no, se insertan ya en una comunidad apostólica. De todas maneras, se insertan en una comunidad apostólica, aunque estén estudiando. Y ya después de 5 o 6 años,
se hace el discernimiento para los votos perpetuos y se hace en una comunidad de inserción. Procuramos que el último año sea con los más pobres y ahí pues se consagren, ya hagan su consagración definitiva. Ese es el proceso que seguimos. Excelente. ¿Algún número donde se pueden comunicar? Eso sí que no me lo sé, corazoncito, pero les voy a dar mi celular. El 33 11 58 56 76. Y luego ya le doy a Richard el teléfono fijo, tanto de esa comunidad como de las promotoras vocacionales, por si alguien quiere comunicarse, pero con mucho gusto pueden venir aquí, Horacio Zúñiga 108, a media cuadra del ranchito. Pueden venir, tocar la puerta y aquí platicamos. ¿Hay alguna página, alguna cuenta de Facebook donde puedan como acceder? Sí, es así justamente, Carmelitas del Sagrado Corazón, Pastoral Vocacional Juvenil. Entonces, ahí pueden entrar y por el Messenger pueden hacer también su comunicación. Entonces, pues ojalá tomen contacto, conozcan este rico carisma, no se sientan coaccionados a que van a ser religiosos, sino lo importante es que conozcan el carisma, ser parte de la iglesia y servir juntos al Señor. Sí, son llamadas a vivir este carisma, que es vivir la experiencia de la bondad, providencia y misericordia para todos, especialmente para los más pobres. Pues hacemos este proceso de acompañamiento. Perfecto, muchas gracias por compartir. Vamos a ir a la sección que más nos gusta a los artesanos escuchas, donde exhibimos y exponemos a nuestras religiosas y a nuestros sacerdotes, nuestros laicos. ¿Nos puede compartir su nombre completo y cuánto tiempo lleva en la congregación? Sí, mi nombre completo es Juana Ángeles Zárate Celedón y dentro de la congregación soy Juana Ángeles de la Cruz Zárate Celedón. Y entré en 1987, entonces pues como verán tengo 33 años de consagrada. La edad de Jesús. Ahorita de consagrada, sí, la edad de Jesús. Oiga, y platíquenos, ¿cómo fue, en qué momento que usted sintió el llamado a la vida religiosa? ¿Cómo Dios la llamó? Sí, pues primero sentí mi llamado a la iglesia, fuertemente a la misión, ¿verdad? Entonces yo estaba estudiando ingeniería bioquímica y tenía una amiga que estaba en un coro. Bueno, mis papás sí son muy religiosos, son carmelitas, pero como casi todos, ¿no? Yo de adolescente un poquito aunque siempre fui a misa, pues no era como muy allegada a la iglesia y a mi compromiso como creyente. Entonces, ella me invitó porque iba a cantar a un congreso misionero ahí en Celaya, de los que se organizan año con año. Y entonces, cuando yo entré, fue en la feria, en las instalaciones de la feria. Cuando yo entré, lo primero que vi fueron unas fotografías enormes, grandísimas, de gente, de indígenas mexicanos y de otros países, y también de gente pobre de Latinoamérica y de África. Y entonces yo sentí como que mi vida, era muy, muy pequeña, ¿no? Y que había grandes necesidades. Y entonces me quedé al congreso, no solamente a oír cantar a mi amiga Laurita, sino me quedé en el congreso. Y bueno, pienso que mi primera llamada a la misión, de salir de mí misma. Y entonces me integré. Al otro día, lunes, fui a mi barrio, al grupo juvenil de mi barrio, que siempre los oía cantar. Entonces fui y toqué la puerta. Y pues vengo a ver en qué puedo servir. Y ahí me integré al coro y al grupo juvenil. Y entonces empezamos a trabajar por los jóvenes en su evangelización. Y muy pronto me integré a la pastoral juvenil de la diócesis para trabajar con los jóvenes de la diócesis. Y ahí fue donde conocí a la congregación. Y bueno, que yo tenía novio y teníamos aspiraciones de casarnos, creo que fue muy grande el llamado a la misión. Y cuando conocí el carisma de las Carmelitas del Sagrado Corazón, sentí eso, el deseo, la oración me llamaba mucho la atención. De hecho, yo la primera jornada que asistí de la congregación fue por esa inquietud de orar y que los jóvenes oraran, y mi equipo, el equipo de pastoral juvenil de la diócesis, como que sentíamos que ese era el camino de los jóvenes, no solamente el compromiso social, sino un encuentro muy de corazón con el Señor. Entonces por ahí me llamó el Señor, participé en las jornadas un año
Y pues ahí descubrí mi vocación de ser carmelita del Sagrado Corazón. Excelente, muchas gracias. Y oye, platícanos un poco de antes de tener como que ese encuentro con Cristo. ¿Cómo era usted en la adolescencia, en la juventud? ¿Era rebelde, fiestera, noviera? ¿Cómo era? No, mis papás, como ya dije, eran muy católicos. Entonces, mi papá fue sinarquista, mi mamá catequista, y se conocieron en ese ambiente. Entonces, era una familia católica, pero todos, yo creo que en la juventud de mi familia nos apartamos un poquito. De joven, pues yo tenía mis grandes aspiraciones como en la línea de la identidad latinoamericana. Entonces, todos esos cantos de la trova latinoamericana me fascinaban. Soñaba, siempre pensé, aunque estaba estudiando ingeniería bioquímica, siempre pensé que mi carrera iba a servir para la gente sencilla. Y también tenía como aspiraciones un poco políticas, porque mi familia pues, es política. Entonces, cómo servir a la gente, pensaba mucho en el bien común. Y en ese sentido era un poco rebelde, ¿verdad? Y como que la iglesia no me llamaba mucho la atención porque no veía que estuviera tan comprometida con estos espacios. Después descubrí otra iglesia, ¿verdad? Ya estando en mi barrio, con el padre Rogelio II llevaba las comunidades eclesiales de base. Entonces yo, siendo parte de ese barrio, descubrí otra iglesia, una iglesia que camina con los pobres. Y entonces descubrí que la iglesia sí estaba comprometida con los pobres, y me interesó y me apasionó ese Jesús que andaba predicando y estaba con los pobres, reflexionando con los pobres, comprometidos con su vida. Y así era media estudiosilla, me gustaban los estudios, pero cuando descubrí esa iglesia, pues yo creo que mi corazón se volcó para allá. Y así era. No era noviera ni fiestera, mucho no. La pastoral juvenil era mi pasión. Entonces andaba con muchos jóvenes desvelándome, haciendo las Pascuas juveniles, los retiros juveniles. Andaba con mi equipo para allá y para todos lados de la diócesis, ¿no? Entonces era muy inquieta en ese sentido. Y tenía muchas amistades, pero más bien en ese ámbito de la pastoral juvenil y de los jóvenes. Perfecto, pues muchas gracias, hermana. Oiga, ahorita nos compartió usted que su familia era muy católica. Imaginamos que quizá no hubo tanto conflicto cuando usted les externó su llamado a la vida religiosa. ¿Sí hubo alguna dificultad en este proceso con la familia? Qué curioso, pues tendría que ser así, tanto también de mis amigos. Pero mis amigos, unos estaban así sorprendidos y otros, como celosos, ¿no? De que yo me iba a ir de la diócesis, entonces, y del trabajo de los jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, sí, incluso mi padre amigo cuestionaba, pero ¿por qué te vas de religiosa si aquí ya tienes un campo misionero muy amplio, ¿no? Pero claro, ya al ver mi propio proceso me apoyaron muchísimo. Y de mi familia, yo creo que mis papás muy contentos. Mis papás muy contentos, no toda mi familia, pero sí mis papás muy contentos. Y agradecidos con Dios de que haya una vocación en la familia. Y pero pues igual que me pasó en la pastoral juvenil, no todos estaban como muy de acuerdo, ¿no? Más bien sorprendidos. Pero yo creo que fueron viendo como yo me fui enamorando de Jesús, de la iglesia, y eso pues fue cediendo poco a poco. Qué bonito. Sí. Oiga, en este caminar que lleva usted de la vida religiosa, ¿alguna vez tuvo alguna duda, un momento así como de la perturbar? ¿Y cómo lo manejó? Bueno, si es que lo hubo. Sí, yo creo que crisis sí ha habido, pero siempre en el fondo me he sentido abrazada por la misericordia de Dios. Entonces yo creo que uno de los momentos más difíciles fue cuando fui parte del equipo general de mi congregación. Yo venía de la misión en el Perú, de una iglesia y de una delegación de mucha inserción y de mucha coinonía, y como éramos poquitas, éramos 18,
Entonces, estábamos esas 18 en 2 países y con presencias muy significativas. Y la forma en que nosotros nos decidíamos era de discernimiento. Todas teníamos que participar, éramos pocas, era otra la circunstancia. Entonces, cuando yo llegué a México para ser parte del gobierno general, me encontré otra congregación, otro estilo de congregación, porque éramos muchas, ¿no? En ese entonces éramos más de 300. Entonces, el modo de decidir era muy diferente. Entonces sí me costó el cambio, ¿no? De una participación muy activa de discernimiento, de corresponsabilidad, a otro estilo de acompañamiento. Entonces sí, ahí sí me costó muchísimo, pero siempre sentí, quizá mis cuestionamientos eran cómo la congregación podría estar más inserta con el pueblo. Esa era mi gran duda, digamos, ¿no? Y si la congregación iba a dar esos pasos o no iba a dar esos pasos, aunque siempre hemos tenido presencias. Y después descubrí que aunque teníamos presencias más tradicionales, por decirlo, o más institucionales, las hermanas eran personas que se entregaban también, en otro estilo. Entonces mi corazón se ensanchó, pero la crisis sí fue, ¿cómo acompañar a toda la congregación? Yo era consejera primero, después fui superiora general, pero sí era cómo acompañar. Y entonces descubrí que la que estaba un poco cerrada, disque abierta, pero cerrada era yo, y que las hermanas, pues, aún en esas instituciones hacían una labor de total entrega y que el reino es para todos y para todas, y que hay diferentes maneras de poder hacer presente el reino. Pero sí pasé por una crisis, fue el momento más difícil, pero pues me acompañaron, hice un proceso de discernimiento también, y ver a estas hermanas que en otro estilo entregaban su vida, pues me abrió al amor a toda la congregación. Sí, y me sentí muy amada por toda la congregación también. Perfecto, muchas gracias, hermana. Sí. Oiga, ahorita, bueno, yo creo que siempre ha habido momentos como de crisis dentro de la iglesia, y ahorita quisiera enfocarme precisamente en los jóvenes. Sí. Hay ahorita ideologías que van en contra de la vida, en contra de la familia, que atentan contra la iglesia. Hay jóvenes ahorita que no encuentran como que un rumbo, una dirección. Desgraciadamente todas estas ideologías como que nos van corrompiendo en el mundo. A todas esas chicas, estos chicos que nos están escuchando, ¿qué mensaje usted les daría a algunos de ellos que no han encontrado como el sentido de su vida? ¿Qué les diría? Sí, el don más precioso es la vida. Aunque todavía no se encuentren con Jesús, el don más precioso es la vida. Y el proyecto de Dios para ustedes es que vivan a plenitud. Y vivir a plenitud no significa hacer lo que uno quiera, ¿no? Sino es encontrar el sentido de la vida. Y yo creo que el sentido de la vida se encuentra cuando sirves a los demás. Cuando descubres el valor de la otra persona, tu propio valor y el valor de la otra persona. Y eso es lo que Jesús vino a decirnos, ¿no? Que Él tiene un proyecto de felicidad sirviendo a los demás y siendo hermanos los unos con los otros. Entonces yo invito a los jóvenes, aunque no sean creyentes, a insertarse en algún movimiento, en alguna acción de servicio a los demás. Poco a poco necesitarás fundamentar ese servicio, aunque se siente una gran alegría, aunque no seas católico, ni creyente, ni religioso, ¿no? Simplemente el hecho de servir y de defender la vida como el don más precioso, ahí está lo que nosotros llamamos las semillas del verbo. Ahí está Dios. Pero aunque no le conozcas todavía, la experiencia de la alegría en el servicio te va a llevar a ir buscando, ¿no? ¿De dónde viene esa alegría de servir? Pero lo importante es servir, salir de uno mismo y servir. ¿De dónde viene? Y ahí podrás encontrarte con Jesús, el que vino a ofrecernos ese proyecto de servicio, de amarnos los unos a los otros y de defender la vida. Yo creo que no necesitas ser creyente para entender perfectamente que no podemos atentar contra la vida de un ser pequeñito que está en el vientre de una mujer. Y creo que cuando tú valores la vida, no podrás estar de acuerdo en que asesinen a un
una persona por ser mayor de edad, ¿no? Con la eutanasia. Y que no podrás estar de acuerdo en que denigren los valores humanos de una mujer violentándola o con una violación o con violentando sus derechos de mujer con violencia física, ni tampoco a un niño, ni tampoco a un hombre, ¿verdad? Entonces, descubre ese valor de la persona, descúbrelo. Qué valioso eres, qué valioso. No te dejes llevar por las ideologías, ni por cualquier religión tampoco, ¿no? Sino descubre el valor de la vida y ahí te encontrarás con Dios, el Dios que nos dio la vida y que nos envía a su Hijo Jesús para defender esa vida y enseñarnos un modo de ser hermanos, de amarnos, de respetarnos, de solidarizarnos con unos con otros. Perfecto, pues muchas gracias. Le agradecemos mucho pues, el compartir, Gracias. el recibirnos. Y ya para terminar, nos gustaría que nos compartiera, bueno, finalizar con una oración Sí. desde el carisma. Sí, pues yo te invito a que podamos cerrar un momentito nuestros ojos o mantenerlos abiertos, pero que seamos conscientes de esta casita de oración que somos cada uno de nosotros. Este cuerpo, hermoso cuerpo que nos permite existir, pero sobre todo que nos permite tomar contacto con la parte interior donde habita Dios. Todos somos habitados por Dios y todos estamos invitados a comunicarnos con Él para encontrar en Él nuestra fuerza. Que podamos tomar conciencia de esta casita de oración, que entremos adentro, allá adentro, donde nos sentimos abrazados por Dios, donde nos sentimos un refugio en medio de esta situación tan difícil que vivimos. El refugio de Dios, la fuerza de Dios. Que puedas respirar con profundidad y adentrarte y ahí encontrarte con Dios. Que puedas encender una luz, la luz de tu corazón. Si tienes una velita, puedes encender esa velita. Y que puedas dirigirte a Dios ahí, en el interior de tu ser. Y puedas decirle junto conmigo: gracias Jesús, gracias Padre, gracias Espíritu Santo, porque estás dentro de mi corazón. Gracias porque nos vienes a mostrar cuán bueno es Papá Dios. Porque nos vienes a manifestar, Dios, el amor de la Trinidad. Te pedimos que nos enseñes a vivir en esa bondad, a ser buenos como tú eres bueno, a ser misericordiosos como tú eres misericordioso. Te pedimos que nos des tu corazón para que podamos ser corazón bondadoso y misericordioso para los más necesitados, que pueden tener dinero pero te necesitan, pero también por los más necesitados que nada tienen y que te tienen como único tesoro a ti. Que nuestra Santísima Virgen del Monte Carmelo nos cubra con su manto, nos enseñe a escuchar la palabra del Señor, a meditarla y a hacerla bien. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de toda luz, ilumínanos. Y que ese Espíritu Santo, que es dador de vida, de bondad y misericordia, inunde nuestro ser, nos dé la paz que necesitamos y la fortaleza para afrontar toda la realidad que vivimos. Y que cubra de bondad y misericordia a toda la humanidad. Por todos los enfermos de COVID, por todos los que los atienden, para que puedan llevar un mensaje de buena noticia a las familias y a las personas que atienden. Y por todos los pobres que se han quedado sin recursos, para que experimenten la solidaridad nuestra, la solidaridad de un corazón bondadoso y misericordioso. Todo eso te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues ven, Señor Jesús, ya lo estamos esperando. No tardes.